clases de litiasis urinaria, ¿no? Y las malformaciones congénitas genitourinarias. Vamos a tratarlo de hacer un poquito rápido para las actividades de ustedes, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, para que entiendan y sobre todo capten, porque de acá mismo vamos a tomar el examen, ¿ya? Entonces, hablar de litiasis urinaria, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo funciona? Gracias. Litiasis urinaria, definición. Como sabemos, es una enfermedad común de las vías urinarias. Generalmente, como hemos visto en nuestras prácticas, en los hospitales, es una de las más frecuentes luego de lo que es la próstata, las infecciones urinarias, ¿no? Está entre el segundo y el tercer lugar luego de estas patologías, ¿no? Generalmente es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de cálculos en todo el aparato urinario, desde el riñón, uréteres, vejiga y uretra, ¿no? Que son los sitios en los cuales generalmente esta litiasis ocasiona problemas. Como les dije, esta es la tercera patología más frecuente en las vías urinarias. Lógico, como ustedes saben, después de la hiperplasia prostática, después de lo que es las infecciones urinarias, es la tercera. Esas cositas les pregunto, que nos dicen acá, quien esté en las clases lo va a saber. Quien no esté en las clases se va a poner a estudiar eso, pero yo pregunto lo que yo hago en clases más que todo. Entonces ahí viene la diferencia, por eso me interesa a mí. Son 120 alumnos, no es justo que tengamos 10 alumnos sentados acá, pero quería ayudarlos, pero no se dejan. Epidemiología. Afecta generalmente del 1 al 15% de la población en general. En cuanto a varón y mujer, la relación 3 a 1, en algunos otros estudios dicen de 2 a 1, ¿no es cierto? Entre 2 a 3 varones versus una mujer, que se está equiparando por el aumento de la obesidad y el estilo de vida, a veces que está haciendo de repente que la mujer también esté aumentando esta posibilidad de litiasis. Demostrado que es superior a la raza blanca más que la negra. Es la tercera afección más común en las vías urinarias, ya lo hemos visto. Y generalmente aumenta en los meses calurosos, ¿no? Generalmente meses en los cuales hay deshidratación, el ejercicio, la calor, y hace que la orina esté un poquito más concentrada por el mismo calor. Generalmente esto van a sufrir el grupo etario, los pacientes son entre los 20 a 50 años de edad, por lo general. Esto no descarta que haya cálculos en pacientes. Hemos visto el año pasado un niño de año y medio, 2 años con un cálculo veterano, como que también haya pacientes de 60, 70 años, a veces con problemas prostáticos, ¿no? Pero el fuerte es entre 20 a 50 años. Es frecuente en las recidivas, o sea, nosotros podemos manejar un cálculo, tratarlo, y es frecuente que a los 5 años, dice la literatura, a los 5 años, más o menos el 60%, los 50-60% de los pacientes podrían hacer nuevamente un cuadro de litiasis, ¿no? A pesar de que haya sido sacado ya el cálculo primario. Existe un factor hereditario, ¿no? Sobre todo los cálculos de cistina, ácido úrico y oxalato de calcio, debido a una enfermedad que es la acidosis tubular renal familiar, que es una enfermedad familiar que va a favorecer hereditariamente la producción o la fabricación de cálculos en la familia. Muchas veces la expulsión del cálculo puede ser espontánea, ¿no?
El paciente puede eliminar la literatura, dice que el 75% de los cálculos pueden ser eliminados espontáneamente. Pregunta de examen, ¿no? Y un 25% de los cálculos podrían salir utilizando otros procedimientos u otros tratamientos que pueden ser quirúrgicos por lo general. Fases de la litogénesis, o sea, de la formación de cálculos. Una fase de nucleación, ¿no? La fase de nucleación es cuando la orina sedimenta, los cristales sedimentan dentro de la orina y esos cristales forman un cálculo, un núcleo que le llamamos, un núcleo, y sobre ese núcleo empieza a crecer el cálculo, ¿no? Viene la fase de crecimiento. Entonces, la fase de nucleación es la fase en la cual se forma el núcleo producto de un exceso de cristales, un exceso de soluto mayor que el solvente, en lo que es orina, ¿no? Esta nucleación puede ser homogénea o heterogénea. Homogénea cuando los cristales de un mismo tipo, de una misma familia, van a unirse formando el núcleo, y heterogénea cuando los cristales son de diferentes tipos, se juntan y forman el núcleo, ¿no? Entonces, dependiendo un solo cristal o diferentes cristales, ¿no? Que van a dar, por eso se llama homogénea y heterogénea. Fase de crecimiento cristalino. Por la disminución de los inhibidores inhibidores y sobresaturación de la orina. Cuando hay un exceso de saturación, falta de consumo de líquidos del paciente, deshidratación, la orina se hace más espesa, más concentrada, eso se llama una sobresaturación de orina de cristales, ¿no? Que va a hacer que fácilmente los cristales se adicionen hacia el núcleo que ya está formado. O a veces nuestro organismo tiene algunas sustancias inhibidoras de lo que es inhibidores de la unión de los cristales, que cuando estas sustancias no se encuentran en el organismo, facilita. Y cuando están en cantidades necesarias, inhiben el crecimiento, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Y la fase de agregación primaria, ¿no? Que cuando ya está en fase de crecimiento el núcleo, el cálculo, fase de agregación primaria es cuando dice las mismas sustancias que han formado el cálculo siguen adicionándose, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Y la secundaria, ¿no? Cuando hay diferentes núcleos que se han formado y estos se juntan para hacer una sola, ¿no? Entonces, eso indica la fase de agregación. Y fijación del cálculo, ¿no? Ya el lugar donde se ubica el cálculo. Existen varios mecanismos que pueden llevar a la precipitación espontánea de los cristales. Algunos mecanismos que pueden llevar a la precipitación. La saturación, ¿no? Como hemos comentado hace un momento, es el aumento de la concentración urinaria de los componentes del cristal por sobre la excreción o disminución de la diuresis. Más cristales, ¿no? Menos orina, ¿no? Entonces hay una sobresaturación y eso va a facilitar la precipitación de cristales para la formación del núcleo. Cambios en el pH urinario. El pH elevado favorece la formación de cálculos de fosfato de calcio, generalmente los pHs básicos, ¿no? Mientras que un pH disminuido favorece la formación de cálculos o núcleos de ácido úrico. Entonces, el pH urinario tiene una importancia en lo que es los cálculos. Por eso algunos pacientes que tienen cálculos de ácido úrico, ¿qué dice el médico? Dale bicarbonato, ¿no? Se indica bicarbonato, ¿por qué? Porque es una base y disminuye la acidez de la orina y con eso se controla los cálculos de ácido úrico. Entonces, cambios en el pH urinario. Alteraciones de los inhibidores urinarios de la cristalización.
Como les dije hace un momento, los inhibidores se unen a los iones impidiendo la precipitación de los mismos, ¿no? El magnesio y el citrato son los principales inhibidores de la cristalización. Cuando estas dos sustancias, evitan que se unan, que se precipiten los cristales, y cuando estas sustancias, el citrato y el magnesio, están en poca cantidad o ausentes, favorece, ¿no?, la cristalización y formación de cálculos. Sobre todo citrato y magnesio. Se los estoy diciendo. Acuérdense de eso. Me gusta esa pregunta. Aumento de sustancias litogénicas, ¿no?, como las mucoproteínas, ¿no?, que tienen tendencia a unir o a hacer como un cemento para que se sigan fijando o formando los cálculos o creciendo el cálculo. Otros factores, dice, gérmenes desdobladores de la ureasa, ¿no?, como los vamos a ver más adelante, los cálculos de Struvica. Vamos a ver qué gérmenes más adelante son desdobladores de la ureasa. Cuerpos extraños. Un cuerpo extraño puede fabricar un cálculo, sí. Lo típico es, a veces nosotros colocamos una sonda a un paciente y esta sonda, si no se la retiramos, nosotros hacemos los cambios de sonda en pacientes prostáticos cada 30 días y a veces cambios se hace a los 45 o 2 meses el paciente con desclova, y toda la sonda del globo que inflamos, todo se llena de una cubierta de calcio. Tanto así que sacamos las sondas y salen los pedacitos como la cáscara del huevo, pedacitos. Entonces el cuerpo extraño funciona como un núcleo para que se adicionen ahí los cristales en la orina, ¿no? La disminución del volumen urinario, hemos dicho, una falta de volumen urinario, se hace más concentrada la orina, mayores cristales y favorece la formación de cálculos, la cristalización. Entonces son factores que pueden llevar a la precipitación de cálculos. Algunos factores predisponentes de importancia que nos interese respecto a la litiasis urinaria, factores extrínsecos fuera del organismo, meses cálidos, hemos dicho meses cálidos, calurosos por la deshidratación, la sudoración, ¿no?, que quita los líquidos y que la orina sea más espesa. Profesiones que no permiten frecuente uso del baño, ¿no? A veces, ¿qué les digo? Vigilantes, a veces secretarias, banqueros, cajeros, que no pueden salir mucho porque no hay, están en la cola de los clientes, o simplemente porque no puedo salir, porque no puedo dejar mis cosas ahí, alguien se las puede llevar el dinero, ¿no? Los mismos cirujanos están 3, 4, 5, 6 horas, 7, 8 horas en salas de operaciones parados. Entonces, ¿qué va a hacer eso? De que no se pueda miccionar y la vejiga esté retenida a orina. Y ese éxtasis urinario, una orina que está retenida 1 a 2 horas, se alimenta. Y ese es como que ustedes hagan la prueba de micción en un vasito y tengan los 2 o 3 horas y van a ver cómo abajo está el sedimento y arriba está absoluto, ¿no? Entonces, en la vejiga es igual. No va al baño, se sedimenta, y ese sedimento, esos cristales de sedimento pueden favorecer o pueden precipitarse y originar la formación de un núcleo y un cálculo. Hemos tenido varios pacientes de próstata, varios, no es raro, que se han operado, ¿no? Y al operarse encontramos dentro de la vejiga pequeños cálculos tamaño de un huevo de una codorniz, ¿no? Uno o varios entre 10, 15, 20 pequeñitos como perlitas. Entonces, ¿y por qué? Porque hay un éxtasis urinario, porque la próstata no permite la salida de la orina y ese paciente año tras año, mes tras mes está con una retención urinaria y ha favorecido los cálculos. Algunos factores dietéticos, baja ingesta hídrica, la bajo consumo de líquidos favorece los cálculos. Entonces un paciente que tiene tendencia a la formación de cálculos tiene que tomar siempre un promedio de 2 litros al día de líquidos mínimos. Ya por dieta de calcio, dietas ricas en proteínas, dietas ricas en sal, ¿no?, con sus componentes. Entonces son factores que pueden predisponer la presentación o la formación de cálculos.
Fármacos que favorecen la formación de cálculos de origen cálcico, los diuréticos de asa, y de origen úrico, los corticoides, la aspirina, vitamina D, ¿no? Que pueden favorecer. Esto lógico, tomando de una manera crónica, ¿no? Porque yo tomo aspirina una semana, uy, ya me voy a hacer un cálculo. Estamos tomando pacientes crónicos, ¿no? Que toman aspirina con indicación cardiológica, corticosteroides indicado ya por problemas ya de otro tipo, y que lo reciban más de 3, 4 meses, podrían tener tendencia a esto. Ahora, no necesariamente es el hecho que yo tome las pastillas. Si yo pongo 10 pacientes y los 10 les doy los corticoides o les doy un diurético de asa, los 10 no me van a hacer problema de cambios. Hay factores propios del organismo, ¿no? de la fisiología del organismo, y de repente de esos 10 me harán 2 o 3 y el resto no lo va a hacer, ¿no? Cada organismo es diferente. Otros fármacos que forman cálculos puede ser el Indanavir, que es un fármaco que se usa en pacientes con VIH. Las sulfaminas, que son antibióticos que poco a poco ya casi ya no se usan, ¿no? Y algunos factores intrínsecos, ¿no? Antecedentes familiares, como hemos visto anteriormente, ¿no? La obesidad, más frecuente en obesos, sobre todo en mujeres, ¿no? La obesidad es un factor preponderante para la formación de cálculos. Enfermedades, lastimosamente, hay enfermedades que siempre tienen la mala suerte y todo les da, ¿no? El diabético, el hipertenso, siempre, ¿no? Si no es el COVID, es el cálculo, si no es el cálculo, es la insuficiencia renal, si no es la insuficiencia renal, estos pobres pacientes están pues supeditados a todo. La gota aumenta por 2 el riesgo, sobre todo de cálculos de ácido úrico, ¿no? Enfermedades renales o anomalías anatómicas del riñón. A veces estrecheces, que les digo, de la unión ureteropiélica, que no hay un buen pasaje de la orina del riñón hacia el uréter, puede ser una éstasis, una hidronefrosis, y me puede favorecer la producción de cálculos. O la misma próstata, como les he dicho, ¿no? Enfermedades que puede producirlas, ¿no? En la estrechez de la próstata. Enfermedades genéticas, cistinuria, fibrosis quística, ¿no? Que puede favorecerla. La hipercalcemia, ¿no? Pacientes con hipercalcemia, producto de hipertiroidismo, ¿no? Generalmente es la primera causa de hipertiroidismo, la producción de hipercalcemia, y esto de la tendencia a la producción de cálculos. Algún tipo de neoplasia, como la enfermedad de Paget. Infecciones del tracto urinario, ¿no? Por gérmenes ureasa positivos, que van a dar origen, sobre todo, como vamos a ver más adelante, a la formación de cálculos de estrubita. Pregunta de examen. Después no decir que no les he dicho. Composición de los cálculos. Generalmente los cálculos están compuestos, la mayoría, por oxalato de calcio. Un 75% de los cálculos son oxalato de calcio, fosfato de amonio y magnesio un 15%, ácido úrico un 8%, fosfato de calcio 5%, cistina y xantina 1%. Si sumamos a los de calcio, fosfato de calcio, fosfato de calcio, el 80 a 85% de los cálculos tiene que ver el calcio, ¿no? Y un 15% del resto. Unas imágenes de cálculos que tengamos por ahí, más o menos cómo se ven, tomándole una foto cercana al cálculo, ¿no? Vamos a ver un poquito, hablar sobre los oxalatos de calcio, que es lo que más hay. Las iritantes cálcicas son más frecuentes en un 75%, más frecuentes en varones, ¿no? En una relación de 2 a 1 entre hombre y mujer para los oxalatos de calcio o iritantes de cálcica. Existen 2 tipos de cálculo que tienen la base cálcica.
son de oxalato de calcio, que es el 75% de la frecuencia, son los más frecuentes, y los de fosfato de calcio, hemos dicho que son un 5%, como estamos viendo acá. La litiasis cálcica idiopática es la causa más frecuente de estos cálculos. Idiopática es causa desconocida, se forma el cálculo, se hace estudios y jamás se sabe por qué, pero el cálculo está formado, ¿no? Entonces la litiasis cálcica idiopática es la causa más frecuente de la formación de cálculos de calcio, con un 85% de los cálculos de calcio, ¿no? En cuanto a su frecuencia. Y frecuentemente estos cálculos de calcio reciban un 50% a los 5 años, ¿no? Entonces, un paciente que tiene sus cálculos de calcio tiene que tener algún tipo de cambio en cuanto a su dieta, en cuanto a sus cuidados, consumo, dieta, ejercicio, para evitar una recidiva que es frecuente en un 50% de estos pacientes. Litiasis de ácido úrico, ¿no? Es un ácido, el ácido úrico es un ácido débil que a un pH ácido urinario es muy insoluble y cristaliza fácilmente. ¿Ya? Existen dos grupos o dos grandes grupos de causa según el mecanismo de producción. La hiperuricosuria, generalmente en pacientes gotosos, ¿no? Que es una de las principales causas de la formación del calcio de ácido úrico, ¿no? Un 10-20%. Y una disminución del pH, ¿no? Un pH menor de 5, ¿no? Que favorece la producción. A veces problemas crónicos como una diarrea crónica, en la cual se va a ver la pérdida de bicarbonato, ¿no? O un escaso volumen de diuresis que van a favorecer la formación del calcio de ácido úrico. Como en todos los pacientes, la disminución de la diuresis es un factor importante. Algunas imágenes, los cálculos de ácido úrico, vamos a hacer una coloración, los cálculos de struvita, cálculos de cistina, cálculos de fosfato de calcio. Los cálculos de litiasis de fosfato de amonio o de amonio magnesio o de struvita, ¿no? Son unos cálculos especiales, no siempre son los cálculos, la rareza de los cálculos, yo la llamo siempre, ¿no? Que es un 15% de los cálculos que pertenecen a este componente. Generalmente son cálculos que se producen por la colonización del tracto urinario de gérmenes ureolíticos, como hemos visto hace un momento. Son los gérmenes ureasa positiva. Es un cálculo que va a ir frecuentemente asociado a una infección urinaria, los cálculos de struvita. Y son gérmenes ureasa positivos. ¿Y qué gérmenes son estos? El principal germen ureasa positivo y que me va a producir los cálculos de struvita es el protos. Algunos otros como la Klebsiella, el Serratia, el Enterobacter, pero el protos es el que tiene bastante atención, ¿ya? Preguntas que saquen, ¿no? ¿Estos qué hacen? Estos geles precipitan, ¿no? Precipitan con el fosfato y magnesio, formando cálculos de fosfato, amonio y fosfato, amonio, magnesio, el cálculo de struvita, ¿no? En ocasiones, además, los cálculos de struvita aparecen sobre cálculos previos. A veces, generalmente hay un cálculo ya, sobre todo en riñón, ¿no? Ese cálculo que se produce ojo de struvita por infección urinaria, es el único cálculo infeccioso. Y adicionalmente, este cálculo empieza a unirse los cálculos de struvita a formarse, ¿no? en un crecimiento secundario, ¿no? Porque el primer cálculo es de un tipo de cristal y los de struvita empiezan sobre ese cálculo secundariamente a aumentar el tamaño y darle la forma del cálculo característico. El pH tiene que ser ácido para estos cálculos, a diferencia de los cálculos de ácido úrico. pH ácido superior al 7 va a favorecer
la precipitación de fosfato de amonio y magnesio y por ende la formación de los cálculos de estruido, ¿no? pH superior a 7. ¿No? De acá, de esta diapositiva yo les puedo sacar una pregunta con 5 o 6 alternativas tranquilamente, pues, tanta cosa, porque es un cálculo bonito como para molestar en la existencia. El 30% de estos pacientes con litiasis de este origen presentan anomalías de tracto urinario. Generalmente viene asociado a algún tipo de anomalía de tracto urinario, como principalmente una estrechez de la unión urétero-piélica, que es la unión entre el riñón y el urétero, ¿no? Entonces, una estrechez a ese nivel, que es una malformación, ¿no? Favorece la producción de estos cambios, ¿no? Entonces, un 30% de estos van a favorecer las anomalías. Es más frecuente en mujeres, no me pregunten por qué, porque no lo sé. ¿Ya? Son cálculos grandes que adoptan la forma de la pelvis renal, ¿no? Y cálices renales, en forma de un coral, por eso se llaman coraliformes, ¿no? Una base y los corales que van a dar y tomar la forma sobre la pelvis renal y sobre los cálices en los cuales están invadiendo. Y como he dicho, frecuentemente estos pacientes son frecuentes pacientes con infecciones crónicas, ¿no? Ya sabemos qué tipo de germen y qué germen. Entonces, esta litiasis coraliforme es esta, son cálculos, como ustedes ven, en forma de coral, ¿no? Que crecen, y al tomarse una tomografía, es una tomografía, vemos el riñón, el otro riñón, cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior, y esta es la pelvis renal. Toma la forma de la pelvis y de los cálices. ¿Y esto por qué? Generalmente la unión urétero-piélica es esta, la malformación que se origina, está un poco estrecha, entonces la orina no baja adecuadamente, forma ahí una hidronefrosis, lo cual va a favorecer la producción de este cálculo. No, nos gusta por eso, por la forma del cálculo, ¿no? Es diferente al resto. Y son cálculos grandes, vemos acá más o menos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 8 centímetros el cálculo, ¿no? Toda la cavidad urinaria. Los cálculos de cistina, que son el 1%, ¿no? Generalmente se produce por cistinuria, exceso de cistina en la orina, que es un trastorno autosómico recesivo. La solubilidad de la cistina depende del pH. Debemos alcalinizar la orina de estos pacientes por encima de 7.5 para evitar la formación de estos cálculos. Entonces, este cálculo va a ir de la mano con orinas ácidas, ¿no? Que aumentando el pH a más de 7.5 podemos tratar de controlar el cálculo. Corresponden al 1% de los cálculos y su formación se inicia muchas veces en la infancia o adolescencia. Respecto a etiología de la litiasis urinaria en niños, en caso de niños, hace un momentito hablamos que había hasta niños 6, 7, 8 años y lo más joven que he visto es una niña hace 2 meses, un niño de un mes y medio que tenía un cálculo, ¿no? En los niños, la litiasis urinaria, la causa más frecuente es una alteración metabólica. Las alteraciones metabólicas ya de nacimiento pueden producir los cálculos en niños, ya menores de 10 años, 7 años a menos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en esta composición de los cálculos, tenemos bastantes cositas como para, ¿no?, preguntarles, y que son importantes como cultura médica que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho esa parte para las preguntas, se lo digo. ¿No? Para que litiasis como tal es un tema bonito, creo que lo están entendiendo hasta ahora, espero, ¿no? Al menos algo. El diagnóstico, podemos dividir a los cálculos en dos tipos: los cálculos asintomáticos y los cálculos sintomáticos. Para hacer generalmente el sintomático es el que ustedes van a hacerlo más. ¿Por qué? Porque el paciente va a ir a su consulta
me duele, va a ir con el cólico renal, doblándose de dolor, y ahí es donde van a verlo. Entonces, nosotros vamos a agarrar más los pacientes con cálculos sintomáticos, que van a ir por un dolor tipo cólico renal, ¿ya? Asociado a una hematuria que puede ser microscópica o macroscópica. Cuando una hematuria es microscópica, tenemos menos de 100 leucocitos o hematíes por campo. Cuando la hematuria tiene más de 100 hematíes por campo, se caracteriza o se le llama, se considera una hematuria macroscópica, ¿no? Y muchas veces infección urinaria, dependiendo mucho del tamaño del cálculo, grado de obstrucción. Una orina obstruida me puede ocasionar infección urinaria. Un cálculo grande, síntomas de 1 centímetro, es contaminante, se junta con orina, este urinario, y tranquilamente me puede ocasionar una infección urinaria, porque el cálculo se comporta como un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, el diagnóstico, los cálculos sintomáticos, va a venir con dolor, hematuria e infección urinaria, por lo general como síntomas del paciente, sobre todo el dolor tipo cólico renal. Y los cálculos asintomáticos, que no me ocasionan molestias, su hallazgo a veces es incidental. Como nosotros hemos visto en próstata, pedimos exámenes, ecografías, ¿no? Ecografías, y ¿qué hacemos? En estas ecografías vamos a, ¿qué se llama? De próstata. Yo después de una ecografía de riñón, vejiga y próstata en estos pacientes prostáticos, para ver más que todo si hay problemas de hidronefrosis o reflujo vesículo-urinario. Ese es el motivo de mi ecografía de riñón. Yo, sorpresa, muchas veces en ecografía renal encuentro cálculos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, hasta 1 centímetro, centímetro y medio a veces, que el paciente no tiene ninguna molestia, pero ha salido el cálculo, ¿no? Mientras el cálculo esté ubicado en una zona en la cual no me provoque una obstrucción urinaria, estamos hablando de riñón o de la vía urinaria, ese cálculo va a pasar inadvertido. Por eso tenemos muchos cálculos en la ecografía de encontrar cálculos de 4, 5, 6 milímetros en el riñón. Doctor, tengo cálculo. Sí, pero la ecografía me dice no hidronefrosis. Y si no hay hidronefrosis, no hay obstrucción. Y si no hay obstrucción, no hay dolor. Y si no hay dolor, no hay cólico. Entonces, son cálculos que están ahí, sí, pero son asintomáticos, no le ocasionan molestia. ¿Que en algún momento de su vida le puede ocasionar problemas? Sí, en este momento no. Hallazgos de radiografías, a veces piden ecografías para columna, sobre todo, y boom, ahí está dibujado, aparece el cálculo, ¿no? Son hallazgos incidentales. Tomografías, ¿no? O a veces estudio de hematuria. El paciente viene por sangrado por hematuria y pedimos otros estudios, y la hematuria puede corresponder y en los otros estudios se puede encontrar, se hace que puede haber hecho esos estudios diferentes, cuál es la causa de la hematuria, encontramos de repente por ahí un cálculo, ¿no? Entonces, esta es la manera como vamos a encontrar los cálculos, ¿no? El diagnóstico de los cálculos, tanto dividido en asintomático como sintomático. El cólico nefrítico. El cólico nefrítico es la manifestación más agresiva del cálculo, es la presentación del cálculo, el debut del cálculo sintomático es por el cólico nefrítico, que es un dolor, uno de los más potentes que existen, ¿no? Una fecha, yo le pregunté a una paciente, le dije, ¿no? Doctor, una señora de unos 40 y tantos años, con dolor, el doctor le tenía un cólico hace 3, 4 días, todavía me duele. ¿Sí? ¿Y cómo era el dolor? ¿Era fuerte? Sí. Comparado con el dolor del parto, doctor, yo he tenido 2 hijos y esto es peor que el parto, ¿no? O sea, es un dolor intenso que solamente podríamos deseárselo a nuestro peor enemigo, ¿no? El paciente que viene con dolor tipo cólico es característico. Una fecha yo encuentro en mi consultorio un paciente, una mamá con su hijo de unos 30 y tantos años, entró y lo veo por la puerta y
ahí en el consultorio y el paciente lo veo. Así lo veo. Me acerco, ¿qué pasa? Estoy esperando el doctor, sudando. Cólico. Ahí pasa cólico renal, analgésico inmediatamente inyectable. Me ayuda un poquito. Algunos ayudan, otros ni con analgésico llegamos hasta la petina, ni la petina la respetan, ¿no? Dependiendo del grado de obstrucción. Entonces, la presentación del paciente es característica porque se dobla, se retuerce, buscando una posición antálgica, viene asociado a náuseas, viene asociado a vómitos, a sudoración. Es bravo el dolor, ¿no? Entonces, cuadro de dolor intenso que de carácter cólico en fosa renal flanco, fosa ilíaca irradiado a la región inguinal, ¿no? Y testículo ipsilateral. Generalmente, estos cálculos se localizan en lo que llamamos nosotros fosa renal o zona lumbar, ¿no? Cuando un cálculo empieza, el cálculo no va a empezar por acá el dolor, el cálculo tiene que bajar de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, al estar bajando, produce hidronefrosis, produce ureteronefrosis, obstrucción. Entonces, el dolor va a ser en la zona lumbar o fosa renal, que le llamamos zona lumbar. El paciente dice bien claro, me ha empezado el dolor ahí. ¿Y dónde ha ido después? Se ha ido hacia el flanco, hacia acá se me ha venido. Te lo dice el paciente, tal como está descrito acá. Entonces, cuando este cálculo inicia ahí y a veces va bajando, entonces el dolor ya se va a hacer anterior, hacia lo que es el flanco, ¿no? Entonces ya se va hacia el flanco del mismo lado. Entonces, ha empezado por acá, pero se está viniendo hacia acá. Entonces ese cálculo está migrando, ¿no? Mientras más abajo, se va hacia adelante. Y el paciente viene después, doctor, está acá como sobre el pubis, siento en mi vejiga está el dolor. Ese cálculo está más abajo ya. O sea, la ubicación del dolor nos está diciendo hacia dónde está el cálculo. Y el paciente viene y dice, no, me duele como los genitales, doctor. Ya está en la porción inferior o tercio inferior del uréter. A veces viene el doctor, el testículo, y tengo molestias urinarias. Orino cada rato, me molesta, incómoda, con cierta dificultad orinando. Eso significa que el cálculo ya está en los meatos ureterales a punto de salir hacia la vejiga. Cuando yo veo un paciente que viene con dolor genital y con molestias urinarias, el cálculo ya está para salir hacia la vejiga, ¿no? Entonces, eso es la forma de presentación, el lugar de presentación nos va a indicar hacia dónde está el cálculo. Pero lo típico es, como hemos dicho, la fosa renal o zona lumbar, lo que es el flanco del mismo lado, y a veces se va hacia la zona de pubis o genital o retropúbica, y se puede ir a los genitales y puede ocasionarme síntomas irritativos urinarios. ¿No? Entonces, ahora este cálculo tiene, este uréter, ¿cuántas zonas de estenosis tiene el uréter? A ver, ¿quién sabe? Tres. ¿Cuáles son? Las pielo-ureterales, las entre posición de las ilíacas y las transmurales. El meato ureteral, ¿no? Entonces, a veces mi cálculo va a ir bajando, pero tiene que vencer esas tres estrecheces, ¿no? La unión del urétero piélica, la juntura de los vasos ilíacos y los meatos ureterales, ¿no? Entonces, a veces pasa fácilmente y a veces queda obstruido en alguna de ellas. Y de ahí le damos un chance para que salga. 15 a 20 días esperamos, y si no sale, tenemos que pensar en otra opción de tratamiento, ¿no? Ahora, a lo que les digo en clase, que no está escrito acá, pero son las preguntas de la clase, y de ahí a listo. Los cálculos que son menores a 5 o 6 milímetros, la literatura dice que pueden bajar con cierta dificultad, ocasionándome cólicos, dolores, hematuras, todo, pero pueden descender fácilmente, pasar las estrecheces y desembocar hacia la vejiga. Y en la vejiga ya es más fácil eliminarlas hacia afuera, ¿no? Cálculos de 5 a 6 milímetros. Entonces, si hay un cálculo de 7 o 8 milímetros enclavado en los riñones, difícilmente va a salir, ¿no?
No digo que no, la medicina no hay nada absoluto, pero es bien complicado que uno de 7, 8, 9 milímetros pueda salir o pueda descender. Generalmente cuando yo veo un cálculo ya entre 8, 9, ya más de 8, este cálculo difícilmente va a bajar, ya tengo que ir ya proyectándome a un tratamiento quirúrgico, porque esto no va a salir fácilmente. Y como hemos dicho, el 75% de estos cálculos van a descender del riñón perirenal, puede el uréter viajar hasta la vejiga y salir a veces hacia afuera, hacia la orina, por la orina, por la uretra. Pero en ese trayecto me va a ocasionar todo este cólico nefrítico, me va a ocasionar náuseas y vómitos, me va a la actitud inquieta, el malestar, la movilidad, distensión abdominal, la posición antálgica, acá falta la sudoración. Entonces, que son situaciones que en ese trayecto de horas, días o semanas que va a migrar ese cálculo, el paciente los va a tener. El tratamiento del cólico renal netamente está a base de analgésicos, antiespasmódicos, AINES, opiáceos, ¿no? En ese trayecto, ¿no? En esa escala. Siempre les digo, mis pacientes van a ir a las 10, 11, 12 de la noche, 7 de la mañana, salud. ¿Por qué va a ir? Él no va a decir tengo un cálculo, él va a ir doblándose de dolor. Entonces mi paciente va a ir a emergencia, ¿por qué? Porque le duele. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en emergencia? Calmar el dolor. Tengo que darle tranquilidad, porque por eso va. Yo no voy a ir a emergencia a sacar el cálculo, como muchos pacientes creen. Ya, doctor, venga. Y ya creen que el paciente se vaya a su casa sin cálculo. No, eso puede tenerlo semanas, meses el cálculo ahí, y no podemos sacarlo muchas veces, ¿no? Entonces, la idea es primero identificar que sea un dolor tipo cólico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no le voy a colocar para analgésicos y voy a bombardear con analgésicos una apendicitis, a un abdomen agudo que no sé cuál es la causa, y lo mando a su casa y al día siguiente viene con una peritonitis. Entonces, primero, confirmar el diagnóstico. Una vez que yo confirmé el diagnóstico y sé que es un cólico renal, lo bombardeo con analgésicos, antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque mi prioridad es calmar el dolor, no es sacar el cálculo al paciente, no, es calmar el dolor. Ese es el tratamiento. El tratamiento urgente de emergencia. Ahora, sacar este cálculo, el 75% va a salir solo y un 25% vamos a tener que tomar otras medidas para sacarlo. Entonces, el diagnóstico debe precisar el tamaño del cálculo, posición del cálculo, repercusión obstructiva del cálculo, qué cantidad o qué tipo de obstrucción está ocasionando, una leve, mediana o severa obstrucción, y constitución del cálculo a veces, ¿no? Ácido úrico, ¿no? O no, ¿no? Entonces, si es de calcio, ácido úrico infeccioso, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Siempre digo, no solamente en cálculo, siempre les digo a mis residentes, al paciente, nuestro cálculo, nuestra enfermedad es nuestro enemigo. Ustedes como médicos se enfrentan a un enemigo que es el que viene refiriendo el paciente, que es la enfermedad, en este caso el cálculo. Yo no puedo vencer al enemigo sin antes haberlo estudiado, conocer frente a quién estoy, y conociéndolo voy a saber cuáles son sus debilidades y por dónde atacarlo, por dónde destruirlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer frente a un cálculo, luego de calmar el dolor, ¿no? Eso ya se hace, aunque sea al día siguiente o a los 2 días, primero calmemos el dolor, venga mañana por urología, o lo hospitalizo para calmar el dolor, si el dolor es muy fuerte para analgésicos, y al día siguiente el urólogo que lo vea. ¿Y qué va a hacer el urólogo? Va a ver frente a qué está. Sabiendo frente a qué estamos, vamos a dar el mejor tratamiento. Entonces, vamos a pedir exámenes, que generalmente son exámenes por imágenes, para ver el tamaño, posición, ubicación, grado de obstrucción, y a veces hasta la constitución del cálculo, ¿no? Hay cálculos que son radiopacos. ¿Qué significa radiopaco? ¿Ya? Este es un cálculo radiopaco que se ve en la radiografía a través de los rayos, ¿no?
Entonces, eso es un radiocálculo y generalmente son los cálculos de ácido úrico, de calcio, de estruvita, y los cálculos infecciosos. Pero hay cálculos que son radiolúcidos, que son todo lo contrario, felizmente son el 5% de cálculos, ¿no?, que no se ven a los rayos X, a veces a las tomografías, no los vemos, ¿no? Tomamos una placa radiográfica, ¡pum!, no hay cálculo, pero está doblándose el dolor y el riñón está hidronefrótico, y dice que no hay cálculo. No hay, pues. No es que no haya, es un cálculo radiopático, que los rayos lo atraviesan, la radiolúcido, lo atraviesan y no dibuja el cálculo. El cálculo está ahí, pero no lo vemos, es invisible para los rayos X o para la tomografía. Entonces, esos son los cálculos de ácido úrico, pregunta de examen, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque lo que nos manda a nosotros es la clínica, no tanto siempre hacer caso al paciente más que a los exámenes y profundizar un poquito más. Medidas diagnósticas, ¿no? La radiografía simple de abdomen, se puede tomar al paciente una radiografía y en la radiografía puede identificarse el cálculo. Mientras más grande el cálculo, más se va a identificar cuál es el problema, que muchas veces el paciente viene de emergencia después de haber comido sus almuerzos, su comida copiosa y viene lleno de comida, lleno de gases. Entonces difícilmente una radiografía me va a ver un cálculo con lo que estamos, los niveles hidroaéreos de esos que están en los intestinos, y eso me tapa, me impide ver los cálculos, ¿no? Entonces, eso es lo malo que tenemos con las radiografías de abdomen, ¿no? Habría que preparar al paciente, de repente, ¿sabe qué? Una dieta especial hoy día y mañana venga para tomar una placa radiográfica y ver, pues, que ya mucho más finamente en la placa si hay unos cálculos, porque en el momento a veces no nos da la imagen. Una ecografía renal vesical sí me ayuda de riñón y vejiga para ver cálculos en riñón o en vejiga, no en ureter. La ecografía no es buena para cálculos ureterales, ¿no? El paciente puede tener una hidronefrosis grande, le tomamos la ecografía renal, no hay cálculos, vamos a la vejiga, no hay cálculos, pero tiene el cólico renal, está hidronefrosis, el cálculo está en el ureter. La ecografía no me ayuda, ¿no? La ecografía es buena para cálculos en riñón y en vejiga, mas no en ureter. Cuando el cálculo está migrando, la ecografía no lo va a identificar, no lo va a ver. Entonces, siempre nosotros nos ponemos en esa situación. A veces, ¿qué tal si está migrando el cálculo? Porque el paciente se está quejando y la ecografía me dice que hay hidronefrosis. El examen de orina me dice que hay hematuria microscópica. El dolor es tipo cólico. No me va a decir que no hay un cálculo. Debe estar migrando y la ecografía no me ayuda. Entonces, vamos a un poquito más. Una tomografía sin contraste, una TAG, el Uroten sin contraste, una tomografía de abdomen y pelvis que me agarre tanto riñones hasta la vejiga, abdomen y pelvis, sin contraste. Para cálculos pedimos tomografía sin contraste, ¿no? Y ahí de repente vamos a identificar el cálculo. Ese cálculo que estaba en el ureter, que no se dejaba ver, lo va a ver la tomografía, lo va a identificar. Entonces me va a ayudar bastante. La pielografía de eliminación o urografía, no sé con qué grupo hemos visto hoy día, pero ayer una urografía escritora, ¿no? En la cual se toman 3 placas, 4 placas, una de inicio basal, una a los 5 minutos con contraste, a los 15 minutos, a la media hora y a los 60 minutos a veces cuando no hay una filtración adecuada de la orina, ¿no? Es un examen un poquito, como les dije la vez pasada, la urografía ha tenido su tiempo de liderazgo, su tiempo de ser el mejor examen urológico, ¿no? Más de repente más de 40, 50 años más. Pero estos últimos años esta urografía ya se está quedando porque tenemos la tomografía, ¿no? Entonces la urografía se usa contraste. Hay que preparar al paciente 2 días antes con una dieta, se le coloca contraste y el contraste va pintando el riñón, pintando la orina, y ahí vemos si está dilatado o dónde está delgado, dónde está grueso o dónde puede estar el cálculo, nos va a orientar eso. Pero
En sitios que ya hay tomografía, en ciudades grandes como acá, que todos los hospitales, todas las clínicas tienen tomografía, 1000 veces preferimos pedir la tomografía, que es más rápida, no necesita preparación y más rápido me da el resultado. La pirografía retrógrada o ascendente, también se trabaja con contraste. La urografía trabaja hacia arriba, coloco el contraste a la vena, me va pintando el riñón produce orina, filtra orina y se va hacia abajo y voy viendo la urografía hacia abajo, cómo se elimina la orina hasta la vejiga, hasta la uretra. Pero hay situaciones en las cuales llega el contraste hasta el uréter y no sé más, no se nota qué más hay abajo, no sé si hay cálculo, no hay cálculo, y nos llega una confusión. Echamos mano de la pirografía retrógrada o ascendente, ¿no? En lo cual colocamos vía citoscopía por la uretra, el citoscopio, vamos hacia la vejiga y en la vejiga buscamos el meato ureteral. Con un catéter colocamos contraste y le tomamos colocamos contraste al meato y como colocamos unos 10 o 20 centímetros de contraste, toda esa orina se va a subir del meato hacia el riñón, hacia el uréter y placas radiográficas. Entonces, es una pirografía retrógrada ascendente, de abajo hacia arriba vamos a pintar la orina, ¿no? Entonces, esa es la pirografía ascendente que lo usamos en casos especiales cuando no nos ayuda la orografía o la tomografía nos da alguna duda, ¿no? Eso es algo un poquito más invasivo porque hay que colocar citoscopios, catéteres dentro del meato, dentro de la vejiga, entonces ya hay que hacer una sala de operaciones y llevar a la sala de operaciones el equipo, ¿no? Esta es una ecografía renal, el riñón y un cálculo radiopaco. La radiografía de abdomen, ¿no? Tiene que estar ahí están las asas, que a veces estas asas intestinales o niveles intraéreos del intestino no nos ayudan a ver bien la vía urinaria o los cálculos, salvo que sean grandes. Si estos cálculos más pequeños no lo vamos a identificar, ¿no? Entonces tiene que estar bien preparado el paciente, ¿no? Y siempre, como les dije la vez pasada, en urología, en lo que es radiografías, en todo lo que son rayos X, siempre el urólogo tiene que tener más o menos una imaginación, ¿no? Por acá está el hígado, por acá está mi riñón, acá está una asa intestinal, pero por ubicación acá está el riñón, porque esto parece el psoas, ¿no? Que baja, entonces ya nosotros nos identificamos, ¿no? Acá, por ejemplo, aparentemente acá está el riñón, pero otros miren la sombra, miren con imaginación. Ahí está nuestro riñón. Que cualquier persona ve que no veo nada, pero ya la experiencia nos hace mirar la forma de mi riñón. Este es el cáliz superior, cáliz medio, este está enclavado en el cáliz inferior del riñón izquierdo, ahí está el campo, ¿no? Entonces estas son las placas radiográficas, en las placas radiográficas así lo vemos, en la ecografía así, ¿no? La ventaja en la ecografía, cálculos de riñón y vejiga, no sirve para uréter. La radiografía, riñón, uréter y vejiga. ¿Cuál es el problema? Si son radiolúcidos, no me sirve para nada. En cambio acá la ecografía radiopaco, radiolúcido sí me lo va a notar, porque ahí ve volumen. En cambio acá no. Ventajas y desventajas. Radiografía de limpieza vesical. Esta es una radiografía con un cálculo en vejiga. La vejiga y ahí está el calculito, ¿no? Más o menos el riñón debe estar por acá, el otro riñón está acá, acá están los psoas, sobre el psoas pasa, hay muchas cosas, sobre el psoas pasa el uréter. Entonces cuando yo quiero ver un cálculo, una tomografía, tengo que fijarme toda la imagen sobre el uréter para ver dónde lo encuentro mi cálculo, no los cortes tomográficos. Esta es la colariforme, cáliz superior, medio, inferior, la pelvis renal, ¿no? Lo típico del cálculo, ¿no? Realmente me encanta ver los cálculos, es más, tenía mi colección como de 6, 7 cálculos cuando hice mi residencia, me traje de Lima, ¿no? Acá hice como 2, y ya creció mi hijo y lo botó, ¿no? Se puso a jugar con eso. Litiasis ureteral, ¿no? Hemos dicho, es bien difícil ver los cálculos en uréter.
La ecografía no lo permite, la radiografía sí, pero tiene que estar bien preparado, pero la tomografía sí. Vemos riñón izquierdo, riñón derecho, el uréter por acá, el uréter, y vemos, miren, un cálculo largo, por lo menos de unos 2 centímetros a 2 centímetros y medio, 2,5, en forma de una tiza que está ahí en el uréter, y esto me está ocasionando una obstrucción, una hidronefrosis, todo lo negro. El riñón está dilatado, una nefrosis producto de un cálculo en uréter. Este es sagitario. Si hago los cortes transversales, ¿no? Músculo psoas derecho, psoas izquierdo, y el cálculo que está sobre el músculo psoas, como baja. Y ahí es la manera de identificar. A veces vemos el riñón, no hay nada, ya pasamos, no. Cuando veas cálculos de uréter, primero ubica el psoas, y sobre el psoas tienes que irlo barriendo hasta que llegues a la vejiga, y si está en el uréter lo vas a encontrar ahí el cálculo, ¿no? Como en este caso. Esto es una tomografía, ¿no? Riñón derecho, ¿qué se llama? Sus venas ahí, riñón izquierdo, y ahí vemos un cálculo que está en el cáliz, en la pelvis, está el cálculo, y cáliz inferior, otro pequeño, ¿no? Este debe bajar sobre el psoas y ir hacia la vejiga, ¿no? El mismo paciente, vemos ahí otro corte, el cálculo, y el de la cáliz inferior que se llama notorio. Y si yo hago cortes transversales, empiezo a cortar a mi paciente en cortes, voy a ubicarlo en la pelvis, mi cálculo. Riñón derecho, riñón izquierdo. Estos exámenes son bonitos, la tomografía es fabulosa, sin contraste para cálculos. El problema son los costos, ¿no? Que es un poquito más caro, la radiografía es mucho más barata y la ecografía más. Estudios analíticos rutinarios, creatinina, siempre en todo paciente con cálculos, lo que tengo que pedir primero es un examen de orina, ¿no? Y pH urinario para ver si es que es ácida, alcalina la orina, y después ya nos dirige de qué puede estar formado el cálculo. El sedimento, ¿para qué? Para ver si hay infección. Generalmente los cálculos son cuerpos extraños pueden ocasionar infección urinaria. O para ver la hematuria. Un dolor tipo cólico asociado a hematuria, igual cólico renal, ¿no? Y que el cálculo está migrando, y por eso en esa migración que está lacerando la mucosa ureteral me está ocasionando la hematuria. Entonces, sedimento de orina más me interesa. ¿Por qué lo pedimos los urólogos? Para ver la hematuria, si hay hematuria microscópica o macroscópica. Y si hay hematuria asociada a un dolor, más hidronefrosis, me dice la ecografía, igual cálculo migrante. Ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, eso más que todo ya posteriormente para ver lo que son composiciones, si tiene exceso de ácido úrico el paciente, de calcio, hacia dónde se dirige la formación de cálculo. Creatinina importante porque estamos hablando de obstrucción de vía urinaria. Una obstrucción me produce una hidronefrosis, la hidronefrosis me ahoga el riñón y me va a ocasionar una insuficiencia renal aguda al inicio. Se va a subir la creatinina producto de la retención urinaria. Pese a que tenemos dos riñones, cuando un riñón está dañado, el otro asume la función, pero hasta que asuma la función y se adapte al otro riñón, este riñón me va a producir una insuficiencia renal aguda. El tratamiento de cálculo, una vez que hemos identificado nuestro cálculo con nuestra tomografía, hemos visto si es colariforme, no lo es, está en uretra, está en vejiga, ya donde esté, pasamos al tratamiento. Dice, el 70% de los cálculos menores de 5 milímetros se eliminan espontáneamente. 70 a 75% de los cálculos se eliminan de manera espontánea, cuando son menores de 5 milímetros hasta 6 milímetros, podríamos decir. 5 a 6 pueden salir fácilmente por la orina. Cuando estos cálculos son más de 5 o 6 milímetros, ya está un poquito complicado que salgan hacia afuera. Entonces, los cálculos que están por encima de 7 milímetros, 5 a 6 pueden ser eliminados. 7 milímetros a más,
¿no? Que son más grandes, el tratamiento generalmente puede ser de otro tipo de procedimientos o quirúrgicos. Cálculo más infección urinaria. Bien frecuente cálculo más infección urinaria. Lo que tengo que hacer es dar un tratamiento antibiótico. Generalmente las infecciones urinarias son producidas por gram negativos, dar un tratamiento antibiótico, ¿no? Asociado a los medicamentos que damos para el cálculo, los analgésicos, ¿no? Entonces, hemos dicho, pedimos un seguimiento de orina para ver la hematuria y de repente encontramos leucocitos elevados, piocitos, ya sabemos que tiene infección, añadimos un antibiótico para el tratamiento. Y lo importante, hay que desobstruir la vía urinaria, desobstrucción. El tratamiento ya del cáncer, no de la emergencia, que es el dolor, es el cólico, que son analgésicos, el tratamiento, perdón, del cálculo, es desobstruir la vía urinaria. ¿Por qué? Porque si mi vía urinaria está obstruida, me va a ocasionar una insuficiencia renal. Y si esa insuficiencia renal está más de 6 semanas, va a llegar a la insuficiencia renal crónica, ya no aguda, sino crónica. Una insuficiencia renal crónica, difícilmente el riñón se va a recuperar, ¿no? Y si son los dos riñones, y si el paciente es diabético hipertenso, una alta posibilidad de diálisis, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, la manera de, que se llama desobstruir, tenemos que ver cómo liberamos, cómo desahogamos este riñón se está ahogando con la orina porque el cálculo no lo deja y el riñón se contrae, lo que son la vía urinaria se contrae para tratar de eliminar el cálculo y esa contracción es lo que va a producir el dolor. Entonces tengo que desobstruir eso tanto para salvar mi riñón como para calmar las molestias al paciente. Muchas veces de emergencia una nefrostomía, ¿no? Y con medicina o radiología intervencionista, mediante un arco EC, ven dónde está la dilatación y vía lumbar colocan un catéter, ¿no? Hasta la pelvis renal y lo dejan fijo y por ese catéter empieza a salir la orina hacia una bolsita, orina por un catéter en la zona lumbar. Es un tratamiento de emergencia. ¿Y qué gano con eso? Salvando mi riñón de insuficiencia renal, liberando a mi paciente de dolor, ¿no? Sobre todo cuando las hidronefrosis son severas, o sea, no cualquier paciente con un cálculo voy a meterlo, voy a hacer una nefrostomía, no. Cuando las dilataciones son severas y me van a dañar el riñón, está justificado hacer una nefrostomía porque es un procedimiento bien invasivo, ¿no? Estamos metiéndonos y perforando el riñón. El catéter WJ, colita de chancho o pigtail, que es un catéter que tiene como una colita de chancho arriba y otra abajo, que se coloca vía cistoscopía endoscópica. Entramos por la uretra, vemos la vejiga, vemos el meato y colocamos con todo su aparato, equipamiento que tenemos, el catéter vía meato uretral de la vejiga, lo metemos hacia el riñón y la colita de chancho que se dobla hace que no salga el riñón hasta la pelvis renal y el otro abajo para que no suba ni baja. ¿Y qué me ayuda eso? Lo mismo que la nefrostomía. Colocar, evitar la hidronefrosis y la insuficiencia renal y librarlo del dolor, ¿no? Porque mientras esté obstruido va a quejarse del dolor y me va a malograr el riñón. Entonces se coloca el catéter WJ. En ninguno de los casos estamos sacando el cálculo, estamos desobstruyendo, calmando el dolor y librando de la insuficiencia renal, evitando. No lo estoy sacando el cálculo, ojo. Cirugía clásica, corte, ¿no? Agarrar y ahí sí lo abrimos y sacamos el cálculo de riñón, de penes, de uretra o de vejiga, ¿no? Bueno, yo me he formado bastante en la cirugía clásica, cirugía abierta. Ahora está de moda la cirugía endoscópica, la cirugía laparoscópica. La laparoscópica, en la cual ya no hago cortes, sino vía cortecitos entramos, sacamos los cálculos de uretra, de lo que es el riñón, pelvis renal. Y últimamente ya está la cirugía endoscópica, laparoscópica está quedándose un poquito y dando origen a la cirugía endoscópica, que es lo último, lo más moderno. ¿Y qué es la cirugía endoscópica? Entrar igual que una cistoscopía por orificios naturales y por esos orificios naturales sacan la próstata, se puede sacar la próstata y sacar los cálculos. Todo por orificios naturales, uretra
y uréter, ¿no? Entramos por esto, no dejamos corte, no dejamos nada, y sale el cálculo y el paciente se va al día siguiente a seguir trabajando, ¿no? Hay diferencia, y una cirugía clásica que lo partimos al paciente en dos, y va a tener que unos 20 30 días de descanso médico. ¿Ya? La lidotripsia extracorpórea, ¿no? Generalmente, que son ya unas máquinas en las cuales a través de la piel envían ondas de sonido, los cuales ubican el cálculo previamente vía algo así y dirigen las ondas de sonido, y esas ondas de sonido van a fraccionar el cálculo, a partirlo para que este salga en pedazos, pero no es en una sesión, 4, 5, 6, 10 sesiones dependiendo de la dureza del cálculo, ¿no? Son las opciones de tratamiento que tenemos, ¿no? Lo que está en moda ahorita es la cirugía endoscópica. Entonces, este es el catéter doble J o pistec, que es una colita de chancho ahí que se dobla como un resortito arriba en la pelvis renal, y la otra en la vejiga. Se coloca vía vesical, meato ureteral, se va colocando el pistec. ¿Esto qué va a hacer? Que mi paciente tiene un cálculo acá, por ejemplo, este es el cálculo aparentemente, el cálculo está al costado donde tengo uréter, pero lo estoy librando del daño renal y del dolor, porque toda la orina entra por este catéter, tiene orificios, y sale hacia la vejiga. Entonces desfuncionalizamos la pelvis renal y el paciente mejora ostensiblemente el dolor, el malestar, hasta que pensemos o mejoren las condiciones para sacar este cálculo, ¿no? Secundariamente es un tratamiento de emergencia, sobre todo en pacientes con dilataciones severas o con dolores intensos en que no puedo esperar pues, una semana, 2 semanas, 10, 15, 20 días. Tengo que estar inmediato. Su catéter. Y ya con eso puedo tenerlo con el catéter 3 meses. Y mientras eso veo si baja. A veces el catéter resbala. Como es sólido esto, resbala y sale. O al momento de sacar puede arrastrarlo. Y si no, ya me preparo para una cirugía o un tratamiento adecuado para sacar ese cálculo. Me da la tranquilidad. Esta es la nefrostomía percutánea, hemos dicho, a través de la espaldita, de la zona lumbar, se coloca un catéter vía arco en C, radiología intervencionista lo hace, y se va el catéter hacia la pelvis renal y por ahí empieza a salir la orina con un catéter hacia afuera. Entonces el cálculo está en esta zona, en el ureter, ya la orina no se junta, el riñón ya no hay hidronefrosis, ya no hay dolor y ya no hay daño renal. Esto mientras nos da tiempo, al igual que el otro catéter, a ver en qué momento, qué solución le damos, pero mi paciente al menos ya tiene 1, 2, 3 meses tranquilo mientras veo la manera de solucionarlo, ¿no? Son tratamientos de emergencia en casos bien complicados, sobre todo en los cuales esté alterando la función renal. Pacientes que tengo yo una creatinina en 1.3, el tomo mañana esté en 1.4, pasado esté en 1.7, a los 2 días sigue con dolor, viene, esté en 1.9, esté en 2, no, me va a ser insuficiencia renal. 3, 4, a veces llega hasta 5 veces no sabe la creatina, está haciendo insuficiencia renal, desobstruyamos, catéter o la nefrostomía percutánea. Con eso bajamos la creatinina, mejoramos la función renal y libramos de dolor hasta, como le digo, ver qué tratamiento le damos. La distensión urinaria de tratamiento puede ser quirúrgico, ¿no? La cirugía convencional, como les dije, que ya está quedando un poquito atrás, ¿no? Salvo en zonas en las cuales no tengamos la tecnología, ¿no? La lidotripsia extracorpórea, la que es en el Seguro Social acá y no sé, creo que nadie más, en la cual a través de la piel ubican en algo de el cálculo y ondas de choque, ¿no? Y destruyen el cálculo. La nefrolitectomía percutánea, ¿no? Es igual que esto, colocan el catéter, ubican el cálculo, pero posteriormente entran con un litotriptor por el mismo catéter que tiene una lente, todos son lentes microscópicos acá. Entramos ahí y ubicamos el cálculo y se hace la litotripsia. Por ahí empieza vía láser, que es lo último, a fraccionar vía, ¿no? energía láser los cálculos, y estos cálculos se los aspira por el mismo catéter, ¿no? Entonces, esa es lo que es la nefrolitectomía percutánea, ¿no? Se aprovecha ese orificio y por ahí empieza a destruir el cálculo y a sacarlo por pedazos.
la ureterolitectomía endoscópica. Esto es la destrucción del cálculo vía endoscópica del ureter. Entrar, igual que vamos a entrar acá, entra un equipo que es el litotrictor, y generalmente tenemos litotrictores de diferente tipo. Tenemos el láser, es una cirugía bien carísima, es cara, ¿no? Pero es fabulosa porque agarro, te saco el cálculo y para mañana estás en tu casa y no pasó nada. Entonces, y se usa en cálculos de riñón y uréter alto, tercio medio hacia arriba. Entra el equipo acá, igual que como está el catéter, el litotrictor, que es delgado, láser, ubica el cálculo y lo fracciona, lo pulveriza y sale por pedacitos, sin corte, sin nada, ¿no? Se le deja un catéter 1, 2, 3 días por la inflamación que produce el equipo. Cuando el cálculo está más abajo, se hace también litotrictor láser, pero a veces cuando está en vejiga o está en ureter distal inferior, la cirugía láser es un poquito cara, nos asusta, da miedo. Entonces tenemos la litotripsia percutánea. ¿Qué es percutánea? Entra por vejiga, y en vejiga puedo destrozar el cálculo, sí, sin ningún corte. Entra y ondas de choque, tengo mi aparatito, el litotrictor, busco el cálculo, este es el cálculo, y como taladro, dentro de la vejiga, lo parto y después aspiro, lo parto, lo pulverizo en vejiga, y si este cálculo el paciente no tiene manios económicos, podemos ir hasta tercio inferior de ureter, ubicarlo igual que acá y pulverizarlo, como taladro, ondas de choque, ¿no? Estas son lo que es litotripsia neumática, así como usan las bombas compresoras para pintar, igualito, entra con una bomba compresora especial y ubicamos el cálculo, un taladro, y lo fraccionamos en pedazos. Entonces, esos son los tratamientos modernos, ¿no? Que es la ureterolitectomía endoscópica, sean sus versiones neumática, para, ojo, la vez pasada les he preguntado este examen y no sé, en el grupo pasado, la neumática para cálculos en tercio inferior y vejiga. Y la láser, generalmente la usamos para cálculos tercio medio, superior o renal, porque la neumática no puede llegar a esos puntos. Se los puse en la pregunta, se los dije en clases, pero pocos fueron los que vinieron a la clase más supieron. En este caso van a saber solamente 15. ¿No? 105 no van a saber. Litotripsia extracorpórea, ¿no? Lo que dijimos, el cálculo, se usa el catéter que se usa para la nefrolitectomía, para evacuar la orina, y se fracciona vía que se llama litotrictor, sea láser por lo general, y se parte y se salen por el mismo tubo los cálculos, ¿no? Con el mismo tubito en la zona lumbar. La extracorpórea, que son las zonas de choque, se ubican sin cortes, sin nada, a través de la piel, y ondas de sonido humana, y este cálculo grande que tenemos acá, las ondas de sonido lo destruyen en varias sesiones, 5, 6, 10, 12 sesiones, y lo fraccionan así en pedacitos para que salgan por la vía urinaria, sin cortes. La láser generalmente la utilizamos para cálculos de tercio medio hacia riñón. Entra el ureteroscopio, que es para el uréter, metemos ahí el equipo, el litotrictor, sea láser, y empezamos a pulverizar este cálculo. Y con unas canastillas, cuando son muy grandecitos, los vamos sacando hacia afuera, ¿no? Eso es lo que es la litotripsia láser, que funciona tercio, medio, superior y renal, ¿no? El problema es el costo, son cirugías muy caras que a veces el paciente no las puede pagar. La laparoscopía es una opción, antes que la cirugía abierta, mejor sería la cirugía laparoscópica, ¿no? Por los cortes. En sitios ya está, con esto está perdiendo un poquito de vigencia también. Y la cirugía abierta, porque ya difícilmente la hacemos en casos excepcionales. Estos son los ureteronefroscopios. Ureteronefroscopios son equipos que entran para lo que es vejiga y el uréter hacia riñón. Ureteronefroscopio, ¿no? Entrar, que pueden tener los rígidos, que son los más antiguos, que se usan bastante, ¿no? Y los flexibles, que toman la forma, pero que son un poquito caros, y todavía en ciertos lugares no los tenemos, más está usándose todavía esto. Esta es nueva tecnología que ya está también entrando al mercado acá bastante.
Estos nefroscopios tienen, como ustedes ven, para colocar acá las varillas para hacer la lithotripsia, las fibras de láser, y por acá tienen para ver. Se coloca una videocámara y se le pone al televisor, y el médico no opera viendo ahí, no. Él está con su cámara ahí y está viendo el televisor, el monitor, y está viendo cómo es lo que hace en el monitor, no en el aparato. Litiasis urinaria, elección de tratamiento según el tamaño y posición, cálculos coraliformes, ¿no? Cuando es coraliforme, generalmente la percutánea, utilizamos la máquina, ¿no? que por onda de sonido nos fragmenta, porque está en riñón, y esa llega bien al riñón, la percutánea, la dilotricia percutánea. Cálculos mayor de más de 3 centímetros, la percutánea, cuando está en el riñón, la percutánea funciona fabulosamente, ¿no? Y cálculos mayor de 30, la lithotripsia extracorpórea. Cálculos de cáliz inferior, la lithotripsia percutánea, ¿no? Ahora esto digamos vía de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora con la tecnología láser, yo diría el mejor tratamiento es la láser, ¿no? Entramos y nos vamos hasta el riñón, hasta el cáliz superior, cáliz inferior, y si tengo un nefroscopio flexible, me doy hasta el inferior y me doy la huerta y me subo. Y lo bueno, el problema son los costos. ¿No? Elección de tratamientos son muy también pues son en uréter superior y medio, tenemos la lithotripsia extracorpórea, la ureteroscopía, ¿no? Más el láser Holmen, ¿no? Ureteroscopía es B, es entrar al uréter, eso es el tratamiento, es el láser Holmen, ¿no? Cuando digo el láser Holmen, que me va a fraccionar los cálculos en un 2×3, ¿no? El láser es el costo, ¿no? En uréter bajo puede funcionar, sí, puede funcionar en el bajo, puede funcionar en vejiga, pero si yo tengo un láser en un paciente en vejiga o en uréter inferior, voy a hacer una lithotripsia láser que me va a costar unos 10.000 a 11.000 soles. 10.000 soles, versus una lithotripsia neumática, ¿no? Neumática, que me va a costar 6.000 soles, 5.000, 6.000. En ambas voy a sacar el cálculo. ¿Cuál prefiero? ¿No? La neumática, por el costo. Va a salir igualito el cálculo, ¿no? La tecnología láser está. Pero esta tecnología de la dirección neumática no puede usar en arriba, ¿no? La láser puede usarse en cualquier sitio, el problema es el costo, pero está indicada en uréter medio superior y riñón, obligatorio. Uréter bajo y vejiga podemos usar otras alternativas. Lithotripsia extracorpórea con indicaciones embarazo, infección, trastorno de la coagulación, ¿no? Por golpes que hay que producir hemorragias, sangraditos, y si hay trastorno de la coagulación no hay manera de calmarlos, ¿ya? Entonces esto es lo que es lithotripsia o litiasis renal, ¿ya? Y vamos a poner un poquito en lo que son, quería devorar un poquito más en litiasis, ¿por qué? Porque es lo que vamos a ver, es lo que ustedes van a ver que hacer cotidiano en urología, ¿no? Hablando, haciéndose a urólogos, lo van a ver con médicos generales. Ahora, ojo antes, en el tratamiento médico de los cálculos estos, hemos dicho el tratamiento analgésico es importante, ¿no? Y esperar, cuando el cálculo es menor de 5 o 6 milímetros, tenemos que esperar que el cálculo baje, mientras ese tiempo analgésicos antiinflamatorios. Yo no puedo someter a un tratamiento quirúrgico a un paciente con un cálculo de 5 o 6 milímetros sabiendo que este cálculo va a bajar. No puedo. Salvo que el paciente me diga, doctor, sáquelo, ya si tienes 10.000 soles en el bolsillo de 11.000, te lo saco. Y si no, espera con analgésicos 15, 20 días, ¿no? Entonces el cálculo a veces baja. Y a veces el cálculo, si bien es cierto, no hay medicamentos, que el Robatinel, que el Urosika, que no creo, ¿no?
El cálculo no es nada, es una piedra y no hay medicamento que destruya una piedra. Es la verdad. Hay un medicamento, lo que usamos para la próstata. Aquí usamos para la próstata, para hiperplasia prostática, tansulosina, que es un alfa bloqueador. Entonces, eso me desinflama la uretra prostática. Pero se ha descubierto que es un efecto secundario de la tansulosina, es que aumenta la motilidad del uréter distal, como que lo hace mover un poquito más, ¿no? Entonces, pacientes que tienen un cálculo menor de 5 o 6 milímetros y que está el uréter medio ya bajando, asociar al antibiótico, al analgésico, obligatorio, ya los protocolos dicen darle la tansulosina, una tabletita al día. ¿Por qué? Porque le va a facilitar la movilidad y esto puede hacer de que el cálculo pueda con la orina y moviéndolo, chocoleándolo, como decimos vulgarmente, por ahí bajando más rápido, nos va a facilitar el descenso de cálculo. Entonces la tansulosina, que es un alfa bloqueador, está indicado en el tratamiento del cálculo ureteral distal, ¿no? Nada más, arriba no funciona, por abajo. Entonces por eso van a ver, cuando invitan a sus docentes, de repente en las prácticas, más tansulosina. ¿Y por qué? Pues si no es próstata, ya saben por qué le damos la tansulosina. Entonces vamos a ir un poquito más rápido. Anomalías congénitas del tracto urinario, que como parte de su cultura médica difícilmente van a verlos, y si lo ven van a referirlos, no van a meterse en esto porque, como decimos vulgarmente, no es su business, ¿no? Esto es el problema del urólogo. Ustedes cumplen hasta identificarlo de repente de casualidad en un examen y de taquito al urólogo. Y si no hay urólogo, doctor, ¿quién me hace en mi hospital? Yo no quiero problemas médicos legales que están de moda. Cuando usted en su serum, en el hospital están protegidos, están bajo mando protector de todos ellos, ¿no? Cuando estén en el serum, ustedes van a tener no un manto, sino una bolsita en la espalda. No va a llegar a ser manto y no va a haber quien los proteja. Entonces tienen que buscar protección en el especialista, en el médico más viejo. Siempre decía un urólogo, el doctor Pinto, el padre cáncer urólogo de Honorio Delgado, cuando yo era interno, decía, para evitarte problemas médicos legales, tienes que compartir la responsabilidad de compartirla, no quedarte con toda la responsabilidad. Si tú tienes un paciente con una próstata que tenga una creatinina en 1.5 y que, o vamos a poner 2, y que me está haciendo náuseas, vómitos, ya está urémico, si tú le vas a colocar su sonda, le vas a hospitalizar, le vas a dar su vía, le vas a dar su tratamiento, tú te lo estás asumiendo al paciente. Si el paciente se complica y se muere, ¿quién lo ha visto? El doctor Cayetano. ¿Por qué? Porque se creía todo loco, sabía de todo. No es eso, compartamos, ya. Tengo este paciente, está mal, listo. Interconsulta nefrología, insuficiencia renal. Está con problemas de náuseas. Una evaluación por medicina interna, que venga el médico internista. Ya acá es mujer, interconsulta a ginecólogo, ¿no? Se me ocurre descartar un embarazo ectópico, yo qué sé, de dolor. Interconsulta a cirujano general, descartar el síndrome doloroso abdominal, ¿no? Interconsulta a UCI, paciente que esté en mal estado y necesita apoyo de UCI. 6 interconsultas, ¿no? Acá. Alguna tiene que picar, alguna tiene... Todas me van a decir, haz esto, te sugiero esto. La interconsulta es eso, para pedir sugerencia. El ginecólogo te dice, te quiero este examen y este resultado. El UCI, tómame estos exámenes, de acuerdo a esto, te lo paso a UCI, te lo llevo a UCI. De repente el nefrólogo, quiero esta de creatinina, de curación, y de acuerdo a eso voy y hago diálisis. Entonces todos te van a dar una opinión, tú solamente cumples tus exámenes, reinterconsultas. Le he hecho estos exámenes, lo que me ha pedido, me ha solicitado, quiero una reevaluación.
Entonces todos opinan del paciente. Si este paciente por mala suerte se muere, se murió, 6 especialidades lo han estado viendo. Entonces, si las 6 no han podido hacer nada, hasta complicado. Y si van al juicio, más fácil es que entre los 6 paguen un abogado para que lo pague nosotros, ¿no? Entonces, siempre aprendan eso. Acuerden que métanse eso y aprendan, quédense con esa idea. Siempre tratar de compartir. O sea, ustedes van a estar en ese mundo, asumen todo, sí, no sean tontos. Si hay problemas prostáticos, urológicos, que no puedan resolver, debe haber quien hace de urólogo en un centro de salud o un policlínico donde no hay urólogo. Qué pena lo hace el cirujano general. Él es el que hace el urólogo. Entonces, no hay urólogo, doctor, cirujano general, doctor tantos, interconsulta, paciente con hiperplasia prostática, retención urinaria, con yo sé que un cálculo enclavado en uretra, en vejiga, en uréter. Necesito su evaluación, no sugerencias. Y manejo por su especialidad. Métale manejo. ¿Qué está diciendo esto? Lléveselo, manéjelo usted, yo no tengo que hacer nada acá, ¿no? Ya él les dirá, ¿sabes qué? Haz esto, haz el otro, no, ya, sigan la indicación, pásalo. Él me dijo. No, él me dijo. Yo estoy cumpliendo lo que él me dijo. Él es el especialista, no, yo soy médico general. Entonces, es la manera, en esta jungla, es la manera de salvarse, ¿no? Y si no hay, lastimosamente, ustedes no tienen, están solitos ahí, son los tristes y abandonados, ¿qué hacen? ¿Cuál es el hospital más cerca? Está a 2 horas. Señora, referencia, paciente con tal, necesita evaluación de especialista, por favor lléveselo. ¿Hay ambulancia? Lleve la ambulancia, pague el combustible y lléveselo. No hay, busque una movilidad en la primera, lléveselo al hospital o centro de salud con mayor complejidad que esté de ustedes. Y con eso, ¿qué hacen? La medicina ya no está para los héroes, ya no hay que ser héroe ya. Tienen que zafarse por los problemas médicos legales que estamos cada día peor. ¿Ya? Eso creo. Entonces, estos problemas, estos problemas más que todo son de manejo intrahospitalario o ya cirugías, con manejos y tratamientos que ustedes no, por cultura general, tienen que saber de qué se trata, pero no les va a afectar a ustedes nada porque nada lo van a hacer, ¿no? Solamente saber diferenciar, diagnosticarlos, encontrarlos y si los encuentran y los diagnostican en buena hora, lo transfieren nomás. Anomalías congénitas de riñón y de tracto urinario engloban un amplio grupo de trastornos que se originan por un defecto en el desarrollo del aparato urinario a diferentes niveles de la evolución o de la fecundación o el crecimiento, ¿no? Las anomalías congénitas de riñón y del tracto urinario representan el 3 a 6 en cada 1000 nacidos vivos. Tan felizmente no es mucho, felizmente, ¿no? La dilatación del tracto urinario fue la afectación más prevalente, o sea, de todas las malformaciones, ¿cuál es la más frecuente? La dilatación. Y si quiero complicarles, la dilatación no es la complicación más frecuente. ¡Bum! Cayeron, ¿no? Con una palabrita. Piensen antes de contestar, ¿no? Piensen, quiten esa no y se van a dar cuenta, o ese sí, de qué se trata, porque esas cositas los engañan a ustedes. Cuando algo ustedes sabían la respuesta. Entonces, la dilatación del tracto urinario es la afectación, sí, las malformaciones congénitas, la dilatación de las vías urinarias son las malformaciones más frecuentes que tenemos. Muchas formas de las anomalías ¿no? se asocian a síndromes de defectos multiorgánicos, o sea, no es una sola. Las malformaciones del aparato del tracto urinario van de la mano con otros trastornos en otros órganos o en otros lados del mismo sistema, ¿no? Una de las más frecuentes, vamos a ver algunas, para que lo sepan como cultura general, cultura médica. Hipoplasia renal, ¿no? Se observa, ahora el hecho que haya cultura médica no indica que no les vaya a poner el examen, el tema es eso y tengo que sacar preguntas de acá, quiera o no quiera, ¿no? Pero esto les voy a tomar lo que habla ahorita y esto, nada más, no sé más. Se observa menor número de cálices y nefronas, ¿no? Hipoplasia, pequeño, hipoplasia, un riñón pequeño.
Ya lo estoy viendo. Entonces ya su nombre ya me dice que es hipoplasia renal, hipoplasia. Es un riñón pequeño ya. Entonces, en un riñón pequeño se observa menor número de calcinefronas, sí, porque está más pequeño. Pues. Reducción del tamaño renal, sí, es hipoplasia, tiene que estar más pequeño. Exclusión de daño renal, ¿no? Entonces, no hay daño renal. Está excluido el daño renal. Es un riñón en miniatura, pero que está funcionando, pero en miniatura funciona, ¿no? En caso de unilateral, hipertrofia compensadora. Cuando un órgano, siempre les digo, cuando el ser humano tiene dos órganos y uno de ellos no funciona adecuadamente, el otro riñón, dice, se hipertrofia para compensar la función del otro órgano que no es adecuada. Si hay dos testículos y saco uno, el otro va a desarrollar más para compensar la función del faltante. Tengo dos riñones, saco uno, el otro riñón va a compensarse, va a crecer para compensar de los dos. Entonces, así es, igualito es acá riñón. Entonces, este no funciona, el otro va a desarrollar y se va a producir, en caso de unilateral de un solo lado, una hipertrofia compensadora, pues el otro riñón lo va a compensar. Se observa en el síndrome alcohólico fetal, generalmente madres alcohólicas, con drogadictas, ¿no? Que tienen tendencia a tener estas malformaciones de los hijos. En niños con exposición a cocaína y útero, ¿no? Entonces, es la causa de esto. Y el tratamiento para esto, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos el diagnóstico? Entonces, a veces incidentalmente una ecografía se le toma al niño y ¡boom! Aparece el riñón pequeño. O a veces puede ocasionar dolor, ¿no? Tomamos ecografía y aparece una tomografía, vamos a identificar el riñón pequeño. Muchas veces es incidental. Pedimos por un dolor, un cólico y ¡boom! Tomamos, oye, no tienes el riñón chiquito, está chiquito. El paciente no sabía. ¿Por qué? Porque el otro está compensándolo, ¿no? Entonces, y el tratamiento, acá mientras funcione, pequeño, déjalo, no me molesta. El otro compensado está funcionando. Algunas veces estas hipoplasias renales pueden ser una invitación a hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si vemos que el paciente está con tendencia a presión alta, mejor sacarlo, ¿no? Todo va a depender de cuánto funciona, porque tener un riñón que no funciona, hemos dicho la vez pasada que un radiorenograma, todo riñón que funciona medio o menos del 20% hay que sacarlo, ¿no? Y les pregunté una pregunta de la vez pasada, ayer también, menos del 20% no funciona, sacarlo. Para no ser escandaloso, 40 ya, pues, no, ni siquiera 21 ni 25, 40, ni en esa la chuntaron, ¿no? Pero bueno, ya está. Otro, displasia multiquística renal. Ya, riñón no funcionante con quistes. Este es un riñón que no funciona, ¿por qué? Hemos dicho, ¿qué me da la función del riñón? El parénquima renal, ¿no? El parénquima, la carnecita, la pulpita del riñón. Más parénquima, más gordito, más rechonchito mi riñón, buena función renal. Mientras más delgado, el riñón no sirve para nada. Entonces, el riñón la displasia multiquística renal es un riñón no funcionante con quistes. El parénquima renal, este es el uréter, la pelvis, los cálices están por ahí, pero todo el parénquima renal está ocupado por quistes, ¿no? Entonces este riñón no tiene parénquima, y si no tiene parénquima, no funciona. Por eso es un riñón no funcional. ¿Por qué? Porque los quistes están reemplazando al parénquima renal. El tejido normal es reemplazado por múltiples quistes, no varios quistes, asociada a una agenesia o displasia pielo-ureteral, ¿no? Una agenesia o displasia pielo-ureteral, ¿no? Un problema en lo que viene asociado a un problema de una estrechez de la unión ureteriana asociado, no indica que esa sea la causa. Bien, hemos dicho, generalmente estos vienen asociados a otras malformaciones, en este caso a una malformación, alteración de la unión pielo-ureteral, de la pelvis y el uretero. Usualmente es unilateral, generalmente, gracias a Dios, es unilateral y el otro riñón nos queda y podemos funcionar tranquilamente y vivir tranquilamente con un riñón. El riñón sano compensa, hemos dicho, siempre compensa el riñón sano. Puede cursar con hipertensión arterial en estos casos, ¿no? Puede encontrarse en estenosis de la unión ureteropiélica, puede encontrarse, o sea, viene asociado a unas malformaciones, como dijimos,
estenosis o estrechez de la unión ureteropiélica y un reflujo vesiculolateral del lado contralateral, ¿no? El otro riñón puede tener reflujo vesiculolateral. Siempre vienen asociados a otras cositas. Y el tratamiento de esto, riñón que no sirve, hay que sacarlo. El diagnóstico, ¿no? Exámenes, radiografía, ecografía, tomografía, ¿no? No, radiografía no. Una ecografía que me va a indicar una hidronefrosis o quistes en los riñones, la tomografía que me lo va a confirmar. El tratamiento es quirúrgico. Poliquistosis renal autosómica. Ojo, acá estamos quistes que van a reemplazar al parénquima. Eso es una displasia multiquística renal. Poliquistosis renal autosómica, los riñones están bien, pero sobre los riñones empiezan a crecer quistes, a llenarse de quistes. Estos quistes van a crecer cada vez más grandes y pueden ocasionar una compresión de lo que es el parénquima, compresión de la vía urinaria de los cálices y me pueden ahogar el riñón. Sí, pueden ahogarlo, ¿no? Pero acá el riñón tiene parénquima y los quistes se van a formar entre los parénquimas. Desarrollo de quistes en los riñones. Es una mutación del gen PKD1, nos interesa. Incidencia 1 entre 1500 nacidos vivos, ¿no? Incluyen anormalidades en la función renal. Mientras más grandes los quistes, van a presionar el parénquima, van a comprimir el parénquima, al comprimir el parénquima va a fallar la función renal, va a disminuir, van a comprimir los cálices y va a haber un problema de compresión, ¿no? de insuficiencia renal o daño renal. El 10% de estos pacientes requieren diálisis por el daño renal que se produce por la presión. Se presentan generalmente en adultos, estos van creciendo con los años, haciéndose cada vez más grandes, por eso es en adultos. Cálices perirenales son normales. Parénquima es sustituido por los quistes. Van a crecer los quistes y van a comprimir al parénquima y lo van a ahogar y va a haber más quistes que parénquima. En este caso, el tratamiento es observación, son los dos riñones, no podemos hacer nada. Tratamiento por el nefrólogo para mejorar la función renal o darle lo que es cirugía, no puedo sacar los dos riñones, ¿no? Tratamiento conservador, ¿no? Y estos pacientes, en el peor de los casos, se van a ir a la diálisis. En el peor de los casos. Agenesia renal, falta de un riñón, incidencia 1 entre los 1900 nacidos vivos, predominan los varones, el pronóstico es malo por lo general. 38% fallecen in útero, 95% fallecen a las 24 horas. Y 5% los que sobreviven muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Y se observa incidentalmente cuando vienen por otra causa, le pedimos examen y se observa. He tenido una paciente que a los 64 años le encontré una agenesia renal, no tenía un riñón, solamente con uno, su vida normal a los 64, 67 años que la encontré. Está entre este 5% que está desapercibido. Se asocia a otras patologías como el reflujo vesiculorenal y estenosis de la unión ureteropiélica. El diagnóstico lo hacemos mediante ecografía, tomografía, a veces la función renal que tomamos creatinina se ve alterada y el tratamiento observación nada más porque no podemos hacer nada. Riñón ectópico, su nombre lo dice, fuera de su sitio, una tomografía, riñón izquierdo y riñón derecho abajo. Incidencia 1 entre los 1500, riñón no asciende desde la pelvis a la fosa renal, no asciende, se queda en la pelvis, no asciende hacia arriba, puede cruzar la línea media, puede irse hacia el otro lado, recibe irrigación de vasos próximos, generalmente vasos lo que son ilíacos, es decir, los vasos ilíacos, este riñón, no de la arteria renal, no de la aorta, no de la cava. Asociada generalmente a malformaciones como reflujo vesiculolateral y otros órganos como del esqueleto, ¿no? Suele tener una función disminuida. Tenemos un riñón ectópico que está localizado en una zona más baja, en la zona pélvica, funciona, ¿no? Pero no un 100% como el otro riñón. Pero ahí lo mantenemos, no vamos a tocar su control de función renal cada cierto tiempo y no hay que hacer. Los tratamientos son incidentales por otros órganos y se encuentran incidentalmente y el tratamiento es observación, no hay sacarlo y trasplantarlo, nada, ahí cae. Riñón en herradura, ya saben, ¿no? Cuando se juntan ambos riñones por el polo inferior, incidencia entre 1800, los dos riñones están unidos por un istmo, el 90% unidos por el polo inferior,
Se sitúan a nivel de las vértebras lumbares inferiores, ¿ya? No ascienden adecuadamente. Las pelvis renales se sitúan anteriores, a diferencia que son laterales, estas están hacia adelante, las pelvis renales mirándonos hacia el abdomen. Se asocia a anomalías como el reflujo vésico-ureteral, vienen asociadas siempre a otras anomalías, reflujo vésico-ureteral y de hidronefrosis que puede ser obstructiva, ¿no? A veces por estenosis de la unión uretero-pierna, ¿no? O el mismo reflujo que me va ocasionando una hidronefrosis. El hallazgo a veces incidental es también mediante ecografías, tomografías, tomografías, y el tratamiento es conservador, dejarlo observarlo, y cuando ya hay especialistas que puedan hacer algo más, se puede optar la separación, pero hay gente que tiene la experiencia necesaria, ¿no? Generalmente lo dejamos ahí, su control de función renal, y si esta función renal se altera, el nefrólogo es el encargado de manejarlo. Estenosis de la unión uretero o unión pielo-ureteral, la clásica, estamos hablando siempre de la unión uretero-pielica, es la causa más frecuente de obstrucción en el tracto urinario superior, es la causa más frecuente de obstrucción urinaria en el tracto urinario superior, porque en el inferior es la próstata, y a mayoría de casos se resuelve espontáneamente. A veces se nace con esto, con el paso de los años se dilata o el organismo se adapta y tranquilamente el paciente puede vivir con una estrechez leve a moderada, ¿no? Espontáneamente se puede resolver. Esperamos a veces años y se resuelve. Se diagnostica como hidronefrosis sin útero. A veces ya tanto que esté evolucionando la medicina, le toman al feto una ecografía o una tomografía y se va a ver la hidronefrosis ya como una hidronefrosis, pero es una obstrucción o estenosis de la unión uretero-pielica. Se diagnostica con ecografía y estudios de contraste, una ecografía de hidronefrosis, y estudios de contraste, de colocar contraste para ver y dibujar la estrechez hacia abajo y hasta dónde es. El tratamiento es quirúrgico, generalmente es observarlo en los primeros años. Si es leve, dejarlo ahí, lo dejamos muchas veces, a veces hasta moderado, pero cuando es severo, me está alterando la función renal, que es la cual tengo que salvar, tengo que operar. Sacar la estrechez y hacer una anastomosis de pelvis hacia ureter, botando o recortando la estrechez, la zona estenótica estrecha, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, puede ser laparoscópico, cirugía abierta o laparoscópico. El megaureter congénito, mega, grande, ureter de nacimiento, como estamos viendo, ¿no? Diferentes tipos, es un ureter dilatado mayor de 7 milímetros, incidencia entre 0 a 36 de cada 1000 nacidos vivos. Se debe a una alteración funcional o anatómica que afecta a la unión uretero-vesical. Una alteración en la unión uretero-vesical, en la cual las válvulas no están bien y el flujo urinario fluye fácilmente hacia arriba retrógradamente, ¿no? Ese es el reflujo vésico ureteral que le puede ocasionar un megaureter por una falla en esta unión. Sea una alteración anatómica que afecta a la unión uretero-vesical. Pueden ser asintomáticos y pasar desapercibidos. Son pequeños, grado 1, grado 2, no hay molestias y toda la vida lo puede tener y no pasa nada, ¿no? Y el manejo depende del grado y reflujo de las manifestaciones. A mayor reflujo, mayor grado de hidronefrosis, infección urinaria por haber estasis urinario y puede ocasionar insuficiencia renal. Vean el parénquima renal grueso, mitad más grande, el reflujo, la hidronefrosis, el parénquima delgado, producto de que el riñón se está ahogando y con el paso de los años puede llegar a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, el tratamiento, el manejo depende del grado del reflujo. Si es leve, observación; si es moderado o severo, puede manejarse profilácticamente, leve o moderado, con antibióticos, porque lo que me va a ocasionar acá es infección. Mientras mi función renal esté bien, no se esté ahogando, no esté adelgazando el parénquima, puedo manejarlo observándolo o con antibióticos si tiene infecciones, ¿ya? Y la cirugía, la operación va a depender de la función renal. Si es que hay daño renal, hay que operarlo, si no, observarlo, ¿no? Entonces, el daño renal es un trasplante, un reimplante ureteral. Se corta el ureter, se liga y el ureter se reimplanta a otra parte de la vejiga para que haya un mejor flujo. El tratamiento es el reimplante ureteral. El ureterocele, ¿no? Es esto, es la dilatación quística del segmento intravesical del ureter. Es la última porción del ureter
Hay un meato en el uréter, donde sale la orina hacia afuera, hacia la vejiga, pero este meato es insuficiente, nace ya con una disminuye de tamaño, entonces el riñón forma la orina, fluye, pero el orificio en el meato es tan insuficiente que no se da abasto y empieza a quedarse la orina retenida en lo que es la pelvis renal y los uréteres, ocasionando una hidronefrosis o una hidroureteronefrosis. Y como no sale la orina, me va a dar un dolor tipo cólico renal. Generalmente estos pacientes vienen por el dolor tipo cólico renal, se hace estudios y se encuentra el ureterocele, ¿no? Es como una hernia que es insuficiente en meato. Entonces, dice, la manera más frecuente de presentación es como una infección urinaria. Muchas veces infección urinaria también. ¿Por qué? Por esta dilatación, orina retenida, pues infección urinaria. Otra es yo he visto varios casos con el dolor tipo cólico renal. En niñas constituye la causa más frecuente de obstrucción ureteral. El tratamiento por lo general es quirúrgico. Entonces, una vez que viene el paciente con dolor o infecciones, tanta infección, tanto dolor, hay que hacer una que se llama una ecografía. La ecografía le va a mostrar el ureterocele. Una tomografía para confirmarlo. Bien, le hago la citoscopía. Esta es una citoscopía. Voy a ver por dentro de la vejiga el ureterocele. El tratamiento es quirúrgico, no hay acá otra cosa. ¿Y qué consiste? En ampliar el orificio del meato. Se hace un cortecito, dice, lo dice la literatura, como una sonrisa de un payaso, ¿no? Se hace un cortecito y desfoga toda la orina hacia afuera y la hidronefrosis y hidroureterofrosis se resuelve y la función renal se conserva, ¿no? Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico, una incisión, un corte en el mismo ureterocele para abrir la boca y que salga la orina. Ya, a ver, vamos acá, creo que nos queda 2, 3 más, a ver. Reflujo vesiculolateral, ¿no? En todas las malformaciones que estamos viendo, el reflujo vesiculolateral es el acompañante de la mayoría. Es el flujo retrógrado anormal de la orina vesical hacia el tracto urinario, anormal, de la vejiga hacia el riñón, todo lo contrario, debido a unión uretero-vesical incompetente, ¿no? De que hay falla en las válvulas, igual que en el uréter, y esto se sube la orina hacia arriba en diferentes grados, como vamos a verlo acá, los grados que tiene, del leve hasta el severo. El diagnóstico se realiza mediante la uretrocistografía miccional. A veces, pues, generalmente estos pacientes debutan con infección urinaria, niños o niñas que debuten con infección urinaria frecuente, tratamiento, entonces tanta infección que lo mandan al urologo, el urologo dice, vamos a hacer una uretrocistografía, ¿no? Colocar contraste por el conducto, por el meato ureteral y pintar, y después de eso, la vejiga, se llena contraste a través de la uretra a la vejiga y se llena la vejiga de contraste. Y se le aprieta la barriguita o se le hace miccionar al niño si es que ya controla los esfínteres. Entonces, al momento de pujar, se supone que uno elimina la orina hacia abajo y puja y la radiografía va a mostrar el contraste que sale hacia afuera. Cuando la radiografía al momento de pujar nota que el contraste sale hacia afuera y también se va hacia arriba, estamos hablando de un reflujo. Y mientras más pinte el contraste, más agresivo es el reflujo vesiculolateral, ¿no? El diagnóstico se realiza mediante, dice, el reflujo vesiculolateral sin contaminación y de baja presión no produce daño renal. Cuando es algo leve, no me va a producir ningún problema, ni infección, ni daño, porque es leve. El diagnóstico se realiza mediante la uretrocistografía miccional, que es llenar la vejiga y hacerlo pujar. El tratamiento generalmente es conservador al comienzo, observarlo, y esto me va a producir infecciones urinarias en los niños y dar el tratamiento antibiótico, ¿no? Antibiótico en grupos de riesgo. Para que el paciente, cirugía para aquellos pacientes con ictus febril, aquellos pacientes que ya tienen infecciones complicadas, ya febriles, con malestar general, ¿no? Hay que hacer la cirugía, ¿no? Que puede hacerse un reimplante ureteral, sacar el uréter y reimplantarlo en otro sitio de la vejiga, o caso contrario, están actualmente los tratamientos de inyección suburetral, como esto es lo que usan para la cirugía plástica, los botox, que está hundido que se llama que tiene ese medio. ¿Ah?
¿Para qué se colocan los botox en las mujeres? ¿Arrugas? Una arruguita, se coloca el botox y lo hincha. Entonces, igualito, tengo un meato uretral insuficiente, una inyección al meato, le coloco el botox y lo va a elevar y lo va a cerrar. Entonces me está controlando el reflujo. Estos son los últimos tratamientos endoscópicos con inyección subureteral, ¿no? El botox, lo que es para vía, hasta que en algo bueno se utilizó eso, ¿no? En vía urinaria. Como tratamiento. Y cuando es agresivo ya demasiado, sacamos el urete, lo cortamos y lo implantamos solamente en la vejiga. El diagnóstico: infecciones urinarias frecuentes, y se hacen los estudios: ecografía, hidronefrosis, la tomografía, hidronefrosis y hidronefrosis. El diagnóstico está hecho y el tratamiento de acuerdo al grado: leves, observación; agresivos, tratamiento quirúrgico o tratamiento endoscópico. La atrofia vesical, creo que es la última, se produce en 1 a 5.000 nacidos vivos. Es el trastorno complejo que se produce en etapas tempranas. Algunas veces engloba alteraciones del sistema musculoesquelético, no solamente urinario, problemas musculoesqueléticos, urinarios, hasta a veces intestinales. Poco más común en los varones. Es raro, ¿no? Entre 50.000, felizmente, porque esto es una de las cosas más agresivas. Yo he visto en mi vida solamente uno, más de 20 años fibrólogo, una atrofia vesical. Es, gracias a Dios, es rarísimo. La vejiga es expuesta hasta la superficie de la piel, muchas veces incluye la uretra. Vemos la vejiga no terminada de cerrar, entonces el niño sale con la vejiga abierta, como que sacamos el pedazo de toda la pared abdominal, más la vejiga abierta, y el paciente orina por ahí, por la herida, porque está abierta la vejiga. Si ustedes ven, ahí se ven los meatos, porque la vejiga está abierta, como un libro, y afecta muchas veces hasta la uretra ese, ¿no? La vejiga expuesta hasta la superficie de la piel muchas veces incluye la uretra también, que se nota abierta, porción sobre todo el posterior de la uretra, ¿no? Entonces, para mí es una de las más agresivas malformaciones que hay. La vejiga no puede almacenar la orina producida por riñón, no puede, ¿por qué? Porque toda se va a mojar porque está abierta, pues. Es cuando hemos visto, los que hemos visto cirugía de próstata, cómo abrimos la vejiga, así está, pero pegada hacia la piel, a ver, la vejiga, y se ve toda la vejiga, cómo sale la orina hacia afuera. El tratamiento es mediante cirugía reconstructiva, gente especializada, capacitada, urólogos pediátricos, entrar con cirujanos, un tratamiento multidisciplinario, complejo, que tiene que tener la experiencia necesaria. Acá solamente lo hacen en el Instituto Nacional de Radiología Almenara, en urología pediátrica, ¿no? Después no lo hacen en cualquier hospital, hay que tener experiencia. Listo. Entonces, esto es la clase que les he ofertado hoy día. Espero que les haya quedado algo, y si no, léanlo, porque de todas maneras va a venir esto, tengo que ponerles preguntas, y van a venir de acá mismo las preguntas de lo poco que hemos hablado, ¿no? Todo va a salir de acá, no se marquen revisando otras cosas, al menos en esto. Están un poquito mal en el primer examen, la gran mayoría.